Pues bienvenidos a todos los que estáis aquí y a todos los que nos acompañáis online. Y yo me he preguntado cómo empezaba yo esto, a hablar de esto, ¿no? Como me decía aquí ahora un compañero, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, me preguntaba, ¿esto es una cosa tuya o es algo que tú has ido encontrando por ahí, es cosecha tuya o no? Bueno, en la vida realmente creamos cosas a partir de conocimientos que ya tenemos o que descubrimos acerca de otras cosas. Esto nos hace crear desde dentro y sacar hacia afuera algo nuevo, ¿no? Con lo cual, el reflejo mental, este taller experiencial, todo lo que contiene tiene que ver con mi bagaje personal, y en mi bagaje personal hay conocimientos que yo he ido captando de otras técnicas, en este caso mucho del mundo de las energías, que es realmente a lo que mayormente me he dedicado, del mundo del sacro craneal, osteopatía craneal, que también he trabajado, ¿no? Y también hay otros conceptos de la cuántica, de la física cuántica, de la mecánica cuántica y también de la sanación. Hay conceptos de todo tipo y ahora vamos a ir viendo un poco los pilares o los fundamentos que son más de los que os voy a hablar, pero sería muy largo. Entonces he escogido los que creo que son más importantes para que podáis entender cuáles son las bases un poco científicas sobre las que me he apoyado para poder llevar a cabo este proceso de investigación que tiene que ver con una necesidad. Y esto tiene que ver con el taller, una necesidad. Trabajando en consulta con personas, me daba cuenta de que al final lo que hacía que la persona no evolucionara o se quedara estancada era el mundo del pensamiento, cómo gestionaba sus pensamientos, cómo comprendía lo que le pasaba y cómo organizaba sus pensamientos. La mayoría de las veces nos formamos en conocimientos muy variados, muy interesantes, en el desarrollo personal, en el crecimiento evolutivo, y sin embargo nos olvidamos de algo que es muy importante y es, no soy dueña de mis pensamientos. Mis pensamientos pasan a través de mí, yo no los sé gestionar y además me llevan a tener muchas revoluciones emocionales, ¿no? Muchos desequilibrios y no consigo encontrar como el interruptor al que darle para sentir que está todo tranquilo, que puede haber turbulencias fuera, pero que a mí no me retenean, no termino yo loca de la pradera, ¿no? Con esto. Y este era el punto denominador común con todas las personas que venían. No terminaban de dar un salto más significativo porque estaba la loca de la casa en la cabeza. Entonces era muy difícil. Volvía otra vez el efecto centrifugadora mental que llamo yo, volvía otra vez el RPDR a salir con los pensamientos negativos de siempre, destructivos para uno mismo y también críticos y criticones para con los demás. Y ahí es donde todos nos frenamos. Esto durante años me ha dado mucho que pensar y siempre he tenido una pasión muy grande por la mente, ¿no? Por el cerebro en sí es interesante, he estudiado el cerebro, pero me interesa más la mente. Y ahora voy a intentar explicaros un poquito la diferencia entre el cerebro y la mente, ¿no? Que todavía los científicos hoy en día están en ello, todavía están dando vueltas a dónde está la consciencia, qué es la consciencia, tiene algún anclaje fisiológico en el cerebro o no lo tiene. ¿Está externo al cerebro o está interno al cerebro? Es muy interesante. Entonces, este es el motor, esa era mi necesidad, Javier y los demás, para arrancarme y empezar a investigar. ¿Y por qué lo llamo sistema de reaprendizaje? Lo vais a ir entendiendo a medida que vayamos hablando de cosas, pero fundamentalmente porque necesitamos como una manera, una estructura, porque nuestra mente racional trabaja con estructuras. Si yo voy a trabajar, tengo unos horarios, tengo un calendario de citas, tengo unas reuniones, si llevo al niño al cole tengo unos horarios para comer, unos horarios para dormir. No deja de ser como un cuadrante, ¿no?, sobre el que vamos verificando nuestro día a día. Y entonces necesitaba encontrar un sistema para facilitar lo más posible a la mente racional el entendimiento.
porque si no ya se está peleando y ya no me deja. Se está peleando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no lo entiendo. Entonces, para arrancar tiene que haber como una estructura, para que luego la persona suelte la estructura y pueda encontrarse con la sorpresa. Pueda pasar de tener expectativas a tener expectación, que es un estado anímico que trasciende. El estado de expectación nos hace estar aquí y ahora y no tener que estar pensando en el por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué esto no sucede? ¿Por qué no me va bien? El por qué, que ahora hablaremos del por qué, nos lleva a un callejón sin salida. Entonces, este sistema, para poder reaprender de nuevo, porque cuando somos adultos pensamos que ya no hay nada que aprender, y es mentira, porque el cerebro tiene plasticidad en la edad adulta. Hace unos años se pensaba que no, que de repente el cerebro de los niños sí tenía una cierta plasticidad para seguir aprendiendo. Cuando hablo de plasticidad, hablo de capacidad de aprendizaje. Y sin embargo, ahora ya se sabe que el individuo adulto también, que nunca se pierde. Solo hay una causa que puede hacer que se pierda. Y de ello vamos a hablar. Y esa causa se llama creencias o pensamientos negativos. Eso nos hace tener menos expansión en nuestro cerebro fisiológico a nivel neuronal, en conexiones neuronales, y también a otros niveles, a nivel emocional, a nivel mental, capacidad de comprensión, de apertura, de aceptar las cosas de la vida, de saber manejarte con las cosas que vienen aunque no te gusten. Eso es flexibilidad, lo que es a un nivel físico, es a un nivel no físico, es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué reflejo mental? Os lo vais a entender también más adelante y es muy sencillo. Cuando yo hablo contigo o con Javier, Javier me está reflejándome algo que yo tengo en mi mente. Ahora lo vamos a entender mejor. Y yo le reflejo a él algo que él tiene en su mente. La mente hace esto. No ve la realidad. Lo que hace es interpretar la realidad. Javier me interpreta porque tiene unos archivos que dice, a ver, Lidia, la chiquita esta que está aquí dando la charla, pues según cómo habla, según cómo mira, según cómo tal, se parece a mi tía que era muy maja, me cae bien, por ejemplo. O se parece a mi vecina de la quinta y por irme aquí en la guante, encima pelirroja, porque no es pálido, ¿sabes? O sea, vete a saber. Y así suma y sigue, ¿no? Entonces, la primera impresión que tenemos los unos de los otros ya no está limpita, tiene pátina ya. Porque vamos reflejando, yo te reflejo a ti, pero de una parte positiva, no solo él va a ver en mí todo lo que sus archivos tienen, ¿no? Sino también una parte de él, que es la interesante, para mí la más interesante y la que más me provoca pasión, es ese lugar de Javier que de repente no es tan consciente y desde luego no es racional, que va a captar en mí algo con lo que va a sintonizar o no sintonizar. Es un lenguaje no verbal. Se nos enseña a comunicarnos de forma verbal, pero no se nos enseña a comunicarnos de forma gestual y muchísimo menos a comunicarnos de forma energética. En esta experiencia, en este taller experiencial, para mí, la práctica es fundamental y lo primero que hacemos es sentir eso. ¿Qué siento cuando veo a esta persona? Y voy a escuchar todo el rum de los archivos de mi mente acerca de lo que me parece, si parece a tal, si parece a cual, me cae bien, me cae mal, pero aparte, si prestamos atención también, hay algo ahí más que me está dando una información que es genuina, y es mía, y es de ella, y es acertada, tiene certeza, y trasciende la realidad. Y a eso que trasciende la realidad, que la mente ve y es parcial, por los filtros que tiene, que ahora veremos, a eso que trasciende la realidad, yo lo llamo verdad. Vamos a lo primero. No voy a hablar de ahora mismo a nivel fisiológico, daros una charla coñazo, porque no es el tema, pero sí que, como os he comentado antes, el conocimiento es saber un poco dónde estoy. Mis pensamientos tienen un lugar geográfico que es mi cerebro. En principio vamos a lo más cercano, a lo tangible, a lo físico. Y ahí necesitamos entender un poco el funcionamiento de nuestro cerebro desde esta teoría del cerebro triuno que nos expone que el cerebro
está clasificado en 3 grandes apartados, ¿no? Tenemos un cerebro llamado reptiliano, un cerebro que su funcionalidad, yo lo llamo despensa de la mente, su funcionalidad primaria es la respiración, la digestión, la reproducción, pero lo interesante de este cerebro es el que toma la decisión, el que en última instancia decide. En el orden de los factores es el que al final decide, es el que hace que tú decidas. Tú piensas, sientes y al final decides. Y la experiencia aprendida se memoriza en el subconsciente hasta hacerse un hábito. Eso es la capacidad que tiene esta parte del cerebro. Es donde se alojan las creencias, donde están los pensamientos recurrentes basados en experiencias propias o conceptos y experiencias ajenas. O sea que tenemos un lugar de la geografía física donde hay una despensa, la despensa de la mente, que va almacenando esta información, mis experiencias y las experiencias de otras personas cercanas que me han influenciado, pero que también tiene experiencias de personas que yo nunca he llegado a conocer. Esto sí que ya es interesante. Luego hablaremos de ello. Tenemos otra parte del cerebro, el conocido como cerebro emocional. Yo lo llamo almacén de la mente. Tiene funciones que tienen que ver con los sentimientos, las relaciones entre las personas, la manera de expresarme y comunicarme con los demás. Y es el cerebro que siente. Y aquí lo que hace es producir unas sustancias químicas, unos bioquímicos, que son responsables de las emociones que sientes en el momento. Y el cuerpo almacena lo que estás sintiendo. O sea que si yo ahora mismo me siento a gusto porque os tengo delante, me hacéis sentirme tranquila y confiada, todo esto en mi cerebro límbico, en mi cerebro emocional, todas estas impresiones sensoriales, pues el tacto ahora mismo aparentemente no os toco, pero energéticamente sí os puedo tocar, sí os puedo sentir, porque nuestro sistema energético huele, degusta, ve y toca. Ahí lo dejo. Entonces, sí puedo, pero tengo la vista, tengo el oído, tengo el olfato, cómo huele la sala. Y si me acerco a alguna persona, puedo percibir que a lo mejor su colonia, ¿no? No me voy a acercar ahora porque fastidio a los que están por Zoom, pero podría percibir el olor. Y todo eso que se despliega en nuestros sentidos es información. Y esa información, ¡pum!, se almacena ahí, en el cerebro emocional. Y tenemos el cerebro cognitivo, ¿no? Yo lo llamo la sala de mando. Sería como Rosa ahora desde casa con el tema del fútbol. Ahí tenemos a Rosita en la sala de mandos, porque además es que tenemos a alguien en la sala de mandos, y luego os contaré. Y es el que establece esas conexiones. Es decir, ha entrado a nivel de mis sentidos todas estas impresiones al estar aquí con vosotros y van y pasan a esta parte del cerebro. Es el cerebro que piensa, coge esa información y tiene distintas capas. Los sentidos envían información del mundo exterior, ¿vale?, que le ha llegado el sistema límbico, a una cadena de mando con un sistema organizativo perfecto de 6 capas constituidas por multitud de neuronas. O sea que en cada capa se maneja una información y en síntesis es desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Desde lo más físico, está frío, caliente, altura, temperatura, altura, peso, ¿vale? Desde lo más físico hasta lo menos físico, que en este caso sería información del color, de la vibración que emite esto que tengo aquí en mis manos. Y esas 6 capas van redistribuyendo toda esa información que le llega al sistema del cerebro emocional, al sistema límbico. Esta información conforma nuestro modelo del mundo. Entonces, ya tenemos un poquito el organigrama. O sea, que tengo 3 partes en mi cerebro. Cada una tiene una funcionalidad. Y estaría muy bien, y está muy bien, igual que me conozco la línea de metro de Madrid o los horarios de la Continental para irme a Madrid, estaría bien simplemente tener unas nociones básicas de qué pasa cuando mis pensamientos no están bien o si están bien. Tengo que empezar conociendo un poquito de dónde nacen esos pensamientos. Hay una geografía, un mínimo para ubicarme, porque eso me va a dar la respuesta a cómo resolver esos pensamientos desagradables y ese trato o autotrato que me hago, que es negativo. Bien. Y conociendo un poquito más el funcionamiento, ya sabemos que de repente ha habido ahí una información del sistema límbico que pasa al neocórtex cerebro racional, entre ellos hacen
un toma y daca, o un venga, dame, venga, que recojo, vamos a ver qué es esto, vamos a ir, pues como hacían antes los carteros. Voy a ver a quién entrego esta carta, me voy a la zona de Chamberí, voy a ver a dónde entrego esta carta, me voy a ir a los Reyes Católicos, ¿no? Pues es un poco el tema que van tratando, ¿no? Entonces, graba esa información, el cerebro emocional, el cognitivo, cerebro racional, recibe esa información, hacen este encargo de sobres, que os digo, ¿no? Que es un intercambio bioquímico, intercambio químico. Hay una química y esos químicos que se generan pasan a la sangre, hacen el circuito, es como un viaje. Vamos a dar un viajecito por el cuerpo y vamos a ir transmitiendo esta información, chicos, a ver, que les llega aquí al riñón, que le llega al hígado, que les llega a todos, ¿no? Entonces, en la sangre, quien soporta esa información o quien contiene esa información son las células sanguíneas. Y las células tienen unos receptores, una membranita que tiene unos receptores. Y como veis, he puesto que los químicos en sí, esos receptores que están en las membranas celulares, como os pongo ahí, que reciben las vitaminas, los minerales, las proteínas y estos químicos, que son información, ¿vale? Los receptores de información. Lo que yo os he dicho, he captado esto de vosotros, lo paso para acá, el sistema límbico se lo chiva al neocórtex, empiezan a hacer los sobrecitos, aquí como los Reyes Magos, a repartir los regalos. Y entonces, esos regalos van pasando a través de esas células. Y en esas células, esos receptores, la membranita tiene como unas cerraduritas. O sea que hay unas cerraduritas preparadas para las vitaminas y son con una forma. Hay unas cerraduritas preparadas para los minerales y tienen otra forma. Y para los químicos también. Si yo tengo muchos pensamientos positivos, la cerradurita de mi célula será de una manera. Y si los tengo negativos, será de otro. Entonces, cuando entra el químico intentando abrir en el receptor, que es como la cerradura de la llave, y no puede, ese químico con emoción y pensamiento negativo choca y deforma. Imaginaos que yo continuamente, que sería lo anormal o lo no frecuente, en general, yo sí porque ya tengo un máster, mis pensamientos son positivos siempre, son maravillosos en la vida y la muerte, ¿no? Yo tengo siempre pensamientos positivos. Y de repente un día pues tengo un mal día, oye, yo he tenido un pensamiento de estos de, madre mía, Lidia, que te acojonas, te ha dado cagalera, vas a ir a dar la charla, estás que sudan por los codos, bonita. Qué mal estás. Bueno, no lo vas a hacer bien, no lo vas a conseguir, te vas a equivocar, te vas a ir por los cerros de Úbeda. Vale, de repente la Lili tiene un pensamiento negativo. Vale, ese pensamiento negativo es una llavequita, es un químico. Y va a ir a buscar la cerradura del receptor. Todas mis células están acostumbradas a que tengo pensamientos positivos. Si yo insisto con este pensamiento una y otra vez, esa llave va a forzar y a forzar y a forzar y me va a cambiar esa cerradura. Más o menos, ¿no? Lo intento explicar así sencillo, ¿no? Entonces, cuanto más cantidad de días yo insista en tener este pensamiento, más cerraduras voy a tener deformadas. Vale, entonces cuando esto suceda en una parte del cerebro límbico, del cerebro emocional, ¿vale? Del sistema límbico del cerebro emocional, que se llama amígdala, y le falta la G, amígdala. Y esta parte lo que hace es saltar. Esto es como cuando de repente estamos en un patio de vecinos o en una comunidad y hay fuego en el octavo. Y el del cuarto se da cuenta, ¡fuego! ¡Fuego! Pues esto avisa, hay algo que es anormal, hay algo que está haciendo presión y da el aviso. ¿Y qué sucede? Que en el hipocampo, que es como una especie de procesador caserito que tenemos en el cerebro, que también pertenece al sistema límbico, en el hipocampo se produce un atasco. Esto es como cuando de repente, en este ejemplo del vecindario donde hay fuego, aparecen todos los vecinos saliendo de casa, colapsando las escaleras y los ascensores, y los bomberos no pueden hacer su trabajo. O sea, un Cristo es lo que se monta. Y cada vez que se da la misma circunstancia, el mecanismo de alarma se repite. Y ahí os pongo un chivato, ¿no? De hacia dónde vamos ahora. La solución es crear esos químicos nuevos, pensamientos y emociones positivas. Y claro, y aquí decimos, claro, este es un rollo que ya he oído yo, pensamientos positivos. Vale. ¿Cuántas maneras nos han contado
de crear pensamientos positivos. De dar una fuerza de voluntad infame, porque es infame, me tengo que poner de 5 a 6 en mi casa diciendo soy la mejor persona del mundo, soy maravillosa, me quiero, me adoro, me compro un loro. Perdonar por la ironía, ¿no? Entonces puedo estar así un mes, un año y así, escuchando audios. Eres un ser divino de luz, maravilloso, eres un ser divino y lo vas a conseguir, tú puedes conseguir trabajo, puedo conseguir trabajo, puedo conseguir trabajo, puedo conseguir trabajo. ¿Puede funcionar? Sí. En mi opinión, no. Puede funcionar un 20%, porque todas las herramientas que surgen de la creatividad de cualquiera tienen un porcentaje de acierto, ¿no? Y a alguien le funcionarán. Ahora, la tortura diaria es menina, ¿eh? Porque dale que te pego, como un loro ahí. Entonces, ¿por qué creo yo que no funcionan? ¿Por qué siento yo que no funcionan? Porque falta algo, y ahora vamos a ver. Falta algo que antes al principio, con el ejemplo con Javier, os decía. Yo me comunico con él y él recibe información de mí. A nivel racional, pues se parece a mi tía, no se parece, me va bien, me va mal, qué poco gusto tiene, todo eso. Pero además recibe otra información, y esa información no la recibe del neocórtex, no la recibe de todo el anterior, no la recibe de ahí, la recibe del sentir. Si él siente, me siente auténticamente a mí. Si no conecta su sentir, va a tener una opinión sesgada de mí, una visión de la realidad de mí muy sesgada. Entonces, cuando yo me pongo a repetir, desde mi cerebro literal, cerebro, como quien estudia para hacer unas oposiciones, ¿sabes? Y desde ahí no se puede porque no entra donde corresponde que entre, porque no se activa ningún neuroquímico, no se activa ningún químico que pueda dar en el receptor adecuado sin cortar la cerradura, porque no se siente, porque yo no estoy sintiendo nada. Cuando tú ves un amanecer o un atardecer y te conmociona o te emociona, es porque tú estás sintiendo, no estás racionalizando. Mira el amanecer, mira, el sol ha salido un poquito de 3/4, no ha salido perfecto el sol, ¿sabes? O sea, uno se pone así. Uno cuando bebe agua, no está pensando, ¿el agua? ¿Por qué la bebo? ¿Por qué el agua existe? Tengo sed, no te pones a analizar nada del agua, bebes el agua y punto. Y sientes el agua. Y esa información de por qué el agua y para qué seguro que te llega si te colocas ahí en el sentir. Entonces, repetir y repetir, si no se siente, pues no, porque no va a ahondar en donde tiene que andar, en el cerebro. Vale, las emociones inexpresadas nunca mueren. Son encerradas vivas y salen más tarde de peores formas. Esto nos suena a todos, ¿no? Vale, y hemos aprendido que cuando siento algo que me puede, que es negativo, que me ha producido dolor o sufrimiento, hemos aprendido que es bueno expresarlo, contárselo a alguien, compartirlo, buscar ayuda, ¿no? Esto lo estamos aprendiendo. Y os voy a explicar, igual que hemos hablado mínimamente del cerebro, ahora vamos a hablar un poquito de la mente. Y tiene que ver con esta frase también. Tenemos a grandes rasgos, y no hay mucho acuerdo, cuando yo pongo inconsciente, el inconsciente es, esta fotografía es muy común, la hemos visto muchas veces, sabemos que tenemos una parte consciente y otra inconsciente, y que el inconsciente gobierna un 95%, y que el consciente tiene un porcentaje muy mínimo de gobierno en nuestro día a día. O sea que estamos más influidos por el contenido que está en nuestro inconsciente que por de lo que somos conscientes. Yo soy consciente de que tengo una familia difícil, que a veces con mi madre lo paso mal, de eso soy consciente, pero no sé, no me imagino que de la información consciente que yo tengo acerca de mi mala relación con mi madre, hay mucha más información a la que yo no estoy accediendo. Y ese consciente... o no quiero acceder. O no quieres acceder, bueno, no querer acceder, bien, entiendo por dónde vas, en el sentido de que tú puedes saber que a lo mejor puedes encontrar respuestas, pero no las quieres buscar. Y sí, y ahora vamos a verlo. A eso yo lo llamo responsabilidad. Y ahora lo explico. Sí, pueden pasar las cosas, pero la inmensa mayoría de las veces
es que realmente, y cuando no queremos es porque tenemos una creencia que nos está, una parte de la mente con las creencias que nos está diciendo que nos está anticipando a lo que realmente va a pasar. Se anticipa porque tiene un montón de información y antes de vivir el momento de, vale, voy a ver si puedo resolver el problema con mi madre, en este ejemplo, ¿no? Y voy a buscar una ayuda, voy a investigar por aquí y voy a ponerme a ello, ¿no? Voy a trabajarme a ver qué tengo yo que ver en este asunto, ¿no? Porque no va a ser solo la culpa de mi madre, vas por ahí. Y de repente, cuando se produce un bloqueo, porque es un miedo, es porque hay una falta de información. Siempre que uno no quiera, hay una falta de información. Por dejarlo. Vive el momento y era la fácil y no te complica la vida. Ya eso es una creencia. O sea que realmente se producen, las creencias son las que nos dificultan el poder acceder a cambiar. Pero en realidad, si no tenemos un conocimiento, si no tenemos una posibilidad de que eso, no tenemos un conocimiento que nos abra la posibilidad al cambio, porque si lo tenemos, yo me pongo y me esfuerzo sin esfuerzo, me esfuerzo sin esfuerzo para cargarme esas creencias que me están limitando, pero porque he visto que sí hay una opción. Esto es muy sencillo, a ti se te estropea la lavadora, si tú no sabes que hay una pieza determinada que se puede cambiar, no haces nada, compras otra, pero si tú sabes que se puede cambiar solo esa pieza, la cambias. Pero si lo desconoces no lo puedes hacer. Pero puedes tener creencias de decir, ¡guau, la lavadora se ha fastidiado! Nada, ni me molesta, esto ya se fastidia, venga, a comprar otra. Claro que puedes hacer eso, porque puede haber una creencia de, más vale comprar una nueva que al final los arreglos se acaban mal. Puedes tener esa creencia y eso te limita, de acuerdo. Pero si llega un señor que arregla lavadoras y te dice, no, no, mire usted, tiene estas dos posibilidades, te estoy dando un conocimiento. O cambias esta valvulita, que te puede funcionar y tirar 20 años más, o la compra nueva, usted verá, pero que comprando la valvulita lo arregla. Entonces el tío dirá, oye, pues eso ya no lo sabía. Y cambia su creencia porque ha entrado en conocimiento nuevo. Él tenía un hábito, una creencia instalada o de su experiencia. Si se estropea un electrodoméstico, lo cambio por otro porque más vale no estar arreglando cosas y comprar nuevas es mejor. Y de repente viene una persona y le da otra opción. Eso cambia su postura. Hay un clic, ya puedo decidir. Que puedo decidir comprar la lavadora y pasar lo que ha hecho el tipo, por supuesto. Pero el conocimiento ha entrado. La posibilidad de que haya un cambio o una manera diferente de resolver ya ha entrado. No sé si me he explicado. Vale, entonces, el inconsciente es un programa que registra nuestras experiencias convirtiéndolas en hábitos. Funciona de forma automática, tiene un aprendizaje más lento y maneja nuestra vida desde la frecuencia de 7,5 Hz. Solo veremos luego. Lo que nos interesa es que la parte inconsciente es todo ese abanico de información que se ha hecho hábito, que han podido ser experiencias mías o experiencias de otras personas que me han influenciado y me las he adjudicado como mías. ¿Vale? Lo dejamos ahí para poder explicar lo mejor ahora. Claro, lo que yo os decía antes, no se ponen muy de acuerdo. Hay gente que piensa en el inconsciente, dentro del inconsciente está el subconsciente, y otro que dice, no, no hay subconsciente, es una cosa muy esotérica, muy metafísica, y no hay subconsciente. El inconsciente es el inconsciente.
Esto para que lo sepáis, a título informativo. Para mí me resulta interesante separarlos en la propuesta que yo he realizado, porque el inconsciente nos da una solución y el subconsciente tiene una información. Entonces, si lo separo a nivel didáctico, es mucho más fácil de comprender. Pero en el fondo, da igual, el subconsciente vamos a considerarlo un apéndice del inconsciente, de ese iceberg que está por debajo, donde hay información de la que yo no me entero y me está influenciando en mi manera de pensar, y yo no me entero, ¿no? Y en esa despensita, el subconsciente, tenemos 3 vasijitas. Y ahora tiene que ver con lo que tú me has preguntado. Una vasija donde hay una información colectiva. Es el bagaje evolutivo de la humanidad. Esto suena como suena como muy grandilocuente. Pero bueno, en realidad es una información colectiva de la raza, del sexo, de los episodios históricos concretos. Es una información colectiva que el ser humano tiene y que puede captar. Y luego explicaré por qué sucede que se puede captar, ¿vale? Pero tampoco me quiero liar mucho, porque si no hay muchísima información. Lo que nos interesa es saber que tenemos 3 apartados que nos influencian sin ser conscientes. Uno es una información que repercute al ser humano como ser humano, ¿vale? Que es colectiva y que tiene que ver con un nivel de conciencia. No es lo mismo, no somos igual o pensamos igual o vivimos igual las personas que estamos aquí ahora que si nos montáramos en una máquina del tiempo nos fuésemos al siglo XV, ¿no? El nivel de conciencia sería diferente. Lo que esas gentes aprendieron o no aprendieron es distinto, ¿no? Ahora. Entonces, yo tengo la capacidad de conectarme y todos de conectarnos entre nosotros, y esa información está ahí, en esa parte del subconsciente. Y luego explicaré por qué. ¿Por qué esto existe? ¿Por qué es científico? Pero bueno, otra basecita que es información transgeneracional, que hemos oído hablar. Cuando hablamos de información transgeneracional, es todo ese legado generacional de la familia, ¿no? La epigenética, que también lo hemos oído. O sea, que de alguna manera a mí me está influenciando las experiencias que mis abuelos han experimentado. Y lo tengo ahí hay unos mensajes de alerta, unos mensajes de protección, y a veces los mensajes de protección son un poco cargantes o limitantes. Porque mi abuela tuvo una experiencia a lo mejor con los hombres que fue malísima, y de repente yo ahora tengo esa información ahí en alguno de mis archivos. Y me cuesta tener pareja, me está influenciando esa información. Sé que suena muy galáctico, pero esto pasa. Porque muchas veces no encontramos respuestas a las cosas que hacemos o a las que no hacemos. ¿Por qué carajos yo no paro de hacer esto? Si es que además no tiene sentido, yo no encuentro sentido. ¿Por qué me da por no aceptar nunca una invitación de una amiga para ir un fin de semana? No, me quedo y no la admito. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me pongo a mirar y a analizarme, autoexaminarme y miro las basecitas de mi información personal, que es la siguiente, que es el trayecto de mi experiencia, que tiene mayor alcance, porque es la experiencia de mi alma en mis encarnaciones, en mis muchas vidas, ¿no? Y también la que tengo en esta, pues tampoco hace falta irse más lejos. Y en este ejemplo pues contaba, y me pongo a investigar porque no me apetece irme de vacaciones con mis amigas, y me pongo a investigar y digo, a ver, a mí no me ha pasado nada traumático con ninguna amiga. A mí en mi casa nadie me ha dicho, no te vayas con las amigas de vacaciones, tengo unas amigas que nada. ¿De dónde me viene esto? Escarbando, resulta que había un ancestro que le pasó una situación determinada, y en estas cosas familiares de repente estos secretismos te lo cuentan y tú dices, ¡Canimor! Esto me suena. ¿Cómo puede ser que a mi tío o a mi abuelo le pasara esto? Pues esto huele a tufillo, porque tiene mucho que ver con lo que me pasa a mí, ¿no? Ahí está, en esa despensa de la mente, ¿no? Vale, a ver. Vale, y antes de pasar aquí, breve resumen rápido. Yo sé que es mucha información, pero esto es así rápido porque en el taller la teoría se da para leer en casa. En la práctica esto lo vais a experimentar. No hace falta entenderlo. No queráis entenderlo de momento. Sentirlo, algo os resonará y otra cosa no sabréis. No importa.
Simplemente estoy poniendo las bases de cuáles son las fuentes de las que yo me baso para llegar al trabajo. Entonces, otra frase. La mayoría de la gente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad. Y la mayoría de las personas tienen miedo a la responsabilidad. Claro, cuando decimos responsabilidad en nuestra sociedad, lo entendemos como un peso, como una carga. Y la responsabilidad simplemente es escuchar qué necesito y pasar a la acción y hacerlo. Me hago responsable. ¿Por qué me cuesta? Porque no hay una coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo y lo que hago. No hay coherencia. Ahí es donde necesitamos una ayuda, ¿no? ¿Cómo busco la coherencia? ¿Cómo encuentro la coherencia? Si estoy hablando con alguien en una situación, no está diciéndole, ¿cómo estás? Pues la copia, no me feo mucho, no. Y al mismo tiempo dice, pues mira, te voy a llamar. No la llamo ni de coña. O sea, esto es habitual a todos los niveles. Entonces, si estamos en ese punto, es muy difícil que no nos asuste la responsabilidad. Porque debe remangarse un poquito y no es difícil, ¿eh? No nos asustemos. No es pico para, no es tan difícil. Comienza por sentir, tener un conocimiento con una clave que te abra a encontrar otra manera y sentirlo. Tiene más. Es que parece tonto, pero es así. Entonces, la responsabilidad nos hace libres. Nos da miedo la libertad. Nos da miedo la libertad. Qué curioso, ¿no? Pensamos que la libertad es que nadie nos quiera o que nadie nos acepte. Es que si yo me permito ser libre, le voy a cantar las 40 a mi jefe. Hacer eso. Venga, no puedo cantar. No entendemos, porque vivimos en una sociedad donde nos manejamos en el nivel de supervivencia. Y es disputa y pugna. Aprendemos así. Aprendemos desde el sufrimiento y desde la lucha. Con lo cual, en nuestra mente, que tiene unos mecanismos determinados, aparte de este efecto filtro de que yo voy a ver lo que me parezca a mí, no lo que sea Javier, aparte de esto tiene otros y nunca está en el presente, está en el pasado, en el futuro, ¿vale? Aparte de eso, se me ha ido la olla. ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido de verdad, no es coña. Se me ha cortocircuitado aquí las neuronas y no me acuerdo lo que estaba diciendo. Sí, reloj, pero ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? La libertad, miedo a la libertad, ¿no? ¿Por qué miedo a la libertad? Claro, tengo miedo a ser libre porque creo que ser libre es ponerme a luchar. Y no va de eso. Ser libre es conectar con Javier, sentirle y al sentirle ver que él es lo que puede ser. Y ver que a lo mejor todavía no ha conseguido llegar al objetivo que él quiere. Pero, o al revés, o al revés. Trascender, atrás sí, apartar todos los pensamientos de juzgar a Javier. Y simplemente observarle y sentirle. Porque de esa manera voy a sintonizar con él. Y de este modo voy a poder captar realmente quién es Javier. No lo que yo supongo, no lo que supone mi mente que es Javier. La libertad es tan sencillo como permitirme sentir lo que necesito. Uno de los problemas más grandes que yo he encontrado y sigo encontrando es que cuando pregunto a una persona, a ver, piensa en algo que quieras, que necesites tener, que tú consideres que necesitas tener. Hay un momento que si profundizamos hay un bloqueo pero gordo. O sea, es una minoría de personas las que tienen claro y son conscientes de lo que necesitan. Y necesitar no es necesitar para sobrevivir. Necesitar es necesitar para sentirme en paz, para sentirme bien. Y nos ponemos a pensar lo que quiero, lo que quiere la mente. Lo que quiero, claro, como esta no para, pues genial, ¿no? No, es que yo quiero, mira, un chaletito no me vendría bien. Ay, que de verdad, llevo una semana, que no sé si el chalet de allí o el piso piloto de no sé dónde. Mira, de verdad, si estamos en estas, deja de pensar por la cabeza qué es
lo que debería ser mejor, que sea más rentable. Esta hipoteca es que la otra es que no sé, este coche o lo otro, claro, lo gasto, es que luego mi madre me va a decir que vaya a comprar la mierda que he hecho, es que luego me va a decir mi marido que no gastamos en el coche. Es que, a ver, un poco de cordura, alto, stop. ¿Qué necesitas tú? Un coche. Un coche. ¿Pero qué necesitas? Sentirme libre, sentir que soy capaz de hacer las cosas por mí misma, de ir a los sitios cuando yo quiero, de no tener que depender de nadie. Esa es la necesidad auténtica. El formato de la necesidad de un coche, muy bien, muy bien. Y ya lo de menos es si te puedes permitir un Peugeot o lo que sea. Lo que te puedes permitir no le des tanto rollo. Ya está, luego ya llama a la mente racional que te ayude. Pero toma tú la decisión. Pero conecta con lo que necesitas de verdad. No te entretengas tanto en porque al final es que pasa un año. Oye, ¿te compraste el coche? O sea, es que al final va a ser que no, porque nada, vete con una tarjeta de bici eléctrica y ya pensaré cuando me lo compro. Y le ves el humo que le sale de la cabeza porque todavía sigue ahí con el centrifugado mental, ¿no? Entonces, la responsabilidad es maravillosa. La responsabilidad es el paso de decir, ostras, tengo la capacidad de decidir y tengo la capacidad de aprender a través de un conocimiento nuevo cómo puedo encontrar la coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Y me hago responsable de ello. Porque de todas maneras, si no, te vas a tener que hacer responsable igual. Pero espérate, te vas a hacer responsable de lo que no es tuyo. Porque si vas a actuar en función de lo que el otro espera de ti o quiere de ti, te vas a hacer responsable de lo que el otro espera y quiere de ti. Entonces sí es una carga, claro, por eso hay tanto miedo. Pero si no lo hacemos así, no es una carga. Vale, ¿cómo nos programan? Bueno, voy a ir un poquito más acelerado. Nos programan, nosotros copiamos las impresiones que tuvieran y esas impresiones llegan al subconsciente, las 3 básicas. Pues desde los 2 años, desde 0 a 2 años, estamos copiando, los niños copian. Todos los que tenéis sobrinos, nietos o hijos sabéis que copiar, ¿vale? Necesitamos empezar a aprender así, que a partir de los 7 años repetimos la información que tenemos en el subconsciente. Oiga, a mí ya me han llenado esto, tengo el archivo de la mente repletito. El niño de 7 años ya quiere hacer. Yo es que me quiero por aquí, mamá, no, es que esta ropa no me la quiero poner. Quiere hacer. Cambia totalmente. Ya no es necesito seguridad y copio y pego. No, ahora quiero hacer. Pero ¿cómo empieza a hacer? Tiene un substrato de base, unas creencias, unas indicaciones. Ojo, que las creencias son muy buenas, son bastones. La cuestión está en ser conscientes de cuando una creencia ya caduca, como los yogures, es decir, se acabó. Esta creencia ya no me está trayendo buena cosa, la dejo apartadita, me voy a buscar otra que me sostenga mejor. El ser humano aprende con creencias. No vayamos ahora a hacer un castigo de las creencias son malas, hay que quitarse todas las creencias, no hay que quitarse ninguna creencia. Hay que dilucidar y ser consciente qué creencia me está tocando los bemoles y la voy a apartar y qué creencia me viene bien, porque es consonante con mi sentir ahora, ¿no? Y no me la voy a quitar. Y si la siento que me la tengo que trabajar, ya me la trabajaré. Las creencias son necesarias, porque son un soporte para poder caminar, para dar los primeros pasos con esos niños de los 7, 8 años, 9, que quieren empezar a hacer por sí mismos. Entonces, las creencias limitantes, esto me hace mucha gracia, porque las creencias limitantes en el fondo es cuando hay un bloqueo, ¿no? Yo tengo una creencia que me dice que no debo, no sé, no se me ocurre qué, contarle, es que no lo sé, no me viene ningún caso ahí, tenemos miles, ¿no? Tenemos una creencia que nos bloquea. Yo he puesto aquí un montón de dichos, pero las creencias limitantes tienen que ver con el no merezco para detectarlas, con el no puedo, no tengo derecho a, no valgo para tener más éxito, no valgo para tener un puesto de trabajo mejor, es imposible conseguir que me salgan bien las cosas, soy incapaz de, es difícil hacer tal cosa, no está bien que haga o que diga o que me muestre de determinada manera, ¿no? O sea, siempre empieza así, por el no, y por una incapacitación o una falta de creencia en uno mismo. Ahí las detectamos, ¿no? Porque nos están limitando. Las llamamos limitantes porque nos limitan a accionar, a andar. Por eso las llamamos limitantes. ¿Vale? Porque el niño de 7, 8, 9 quiere andar y de repente el adulto hace así. Venga, hombre, no, si ya...
acojonados, perdidos estamos. De repente ya no quiere moverse, ¿no? Porque ahí están, ¿no? Bloqueándonos. Pues mira qué interesantes estas. Tenemos muchas en los dichos populares. Piensa mal y acertarás. Esta nos taladra en la yugular. Esta es de la basecita del subconsciente la basecita de los ancestros. Esta es de los ancestros. Piensa mal y acertarás, es muy de abuela. Esta no la han inoculado y ha pasado de generación en generación. Ha pasado por mi madre, por mi padre y sigue pasando. Luego, los hombres solo piensan en el sexo. Parece que eso sigue vigente, ¿no? No digo más. Todas las mujeres son manipuladoras. Pues también, ¿no? Sigue vigente. Incluso las mujeres pensamos que las mujeres somos manipuladoras. Ya, ¿vale? Pero lo pensamos. Está ahí, en el archivo. Hay una notita en un sobre que pone las mujeres somos manipuladoras. Ahí. Tanto ganas, tanto vales. Esta está en el riñón derecho y en el izquierdo, ¿eh? Porque es sinónimo de si no tienes moni, no. Y esa la tenemos a fuego. Las personas van al sol que más calienta. También la desconfianza. Esto está ahí. Mejor pobre pero honrado. Hombre, es prima hermana, tanto ganas, tanto vales. Van juntitas de la mano, ¿no? Estaban juntitas. La vida cuesta mucho esfuerzo. También, ¿no? Vale. Y luego tenemos creencias capacitantes. ¿Por qué se llaman capacitantes? Porque nos potencian, porque nos llevan a accionar, porque nos salen del bloqueo de qué miedo, ¿no? Es que yo tengo miedo, porque no sé, es que tengo aquí un montón de información que me dice que tengo que tener miedo. Primero porque ya me ha pasado una serie de cosas, pero ¿te pasaron cuándo? No, ahí en 1987. Vale, estamos en 2021. Ya, pero están aquí, están aquí, ¿sabes? Entonces, las capacitantes son merezco, puedo, tengo derecho a, valgo para, es posible conseguir, soy capaz de, es fácil hacer, fácil, qué palabra tan difícil de que se nos quede, ¿no? Está bien, no está mal, está bien, lo que quiera que sea, ¿no? Y un montón de refranes, a donde el corazón se inclina, el pie camina. Este me abre, ¿no? A la cama no te irás sin saber una cosa más. Te abre, no te está diciendo, te abre. A pan duro, diente agudo. ¿Qué significa esto? Esa es muy antigua. A pan duro, a cualquier circunstancia complicada, compleja, hay que saber adaptarse a ella para morderla. Esta estaría bien tenerla en cuenta un poquito más, ¿no? Es buena. Aprovecha el tiempo y si no, al tiempo. No hace falta que lo explique, ¿no? Da y ten y harás bien. El dar y el recibir. El dar y el recibir, ¿no? Al agradecido más de lo pedido. Si es agradecido, pues se le da y con mayor gusto. Alegría ten y vivirás bien. Y hago este epígrafe al final, creencias y contracreencias. Para que veáis que al final no podemos ni vivir creyendo que las creencias son malas ni creyendo que las creencias son buenas, sino, ¿qué tal si las observamos desde fuera? Observo mis creencias y digo, vaya, al que madruga Dios le ayuda. Y no por mucho madrugar amanece más temprano. Coño, me están diciendo cosas diferentes de lo mismo. Vaya, qué curioso. Contigo pan y cebolla. Donde hay harina, todo es mohina. Mohina es estar enmohinado, estar enfadado. Esto es un dicho también antiguo que he rescatado porque me gusta mucho. Que es donde no hay harina, que tenía un valor muy grande tener harina porque se podía hacer pan. Y si no había harina, uno estaba triste y estaba enfadado. Entonces son mensajes contradictorios. Contigo pan y cebolla, me da igual que sea rico o pobre, yo aquí creo. Y sin embargo, si no hay harina, todo es mohina, ya sabemos que eso no es pan y cebolla, es contradictorio, ¿no? Pues, de tal palo a la astilla, de Padre Santo, hijo diablo. Al enemigo puente de plata, al enemigo ni agua. ¿En qué quedamos? Cuando el río suena, agua lleva. Cuando el río suena, piedras trae. ¿Vale? Entonces, ¿en qué quedamos? Las creencias son buenas, son malas. Como os digo, las creencias son un soporte para crecer, para evolucionar, para accionar. En cuanto no me permiten accionar, las saco de aquí,
las meto en la papelera, repaso y miro a ver si hay alguna que me convence más. Dejo que un conocimiento nuevo me llegue y digo, este conocimiento me impulsa. Bien, voy a poner aquí dentro, a ver qué tal una temporadita, ¿no? Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos. Entonces, de base, se produce un cambio, yo puedo cambiar mis pensamientos para que sean más positivos y me permitan expandirme y evolucionar, y mis sentimientos, aprender a gestionarlos para no vivir de forma tan dramática todo, sino más equilibrada. Y esto lo puedo hacer si me pongo a hacerlo. Si me pongo a hacerlo, porque si lo intelectualizo no hago. Tengo que ponerme a sentirlo, ponerme a hacerlo y hacerlo un hábito. Las ondas cerebrales. Y en ese hábito, y ya con esto acabo la parte teórica, en ese hábito que yo busco encontrar que me facilite gestionar mejor mis relaciones con los demás y mi relación conmigo misma, tengo que tener en cuenta un conocimiento más. Igual que comprendo que tengo 3 cerebros, igual que comprendo que tengo una mente donde hay una parte de la que soy consciente y una parte de la que no, y que hay mucho tema ahí que me está influyendo en la parte del subconsciente, igual que tengo ese conocimiento, tengo que saber que esas neuronas, eso que hablábamos de receptores, la llave y la cerradura, esas neuronas que se comunican en los dos, en el cerebro en general, se comunican entre sí a través de los impulsos eléctricos y que estos impulsos se pueden medir. El encefalograma es el aparato que mide esos impulsos, ¿no? Esos impulsos los llamamos ondas cerebrales. Y esas ondas cerebrales tienen una velocidad diferente y están reflejando simplemente el movimiento del sistema nervioso, de nuestro sistema nervioso. Reflejan ese movimiento. En realidad lo que están haciendo es pasar la información de todo eso que experimentamos sensorialmente, de todo lo que pensamos, eso pasa toda esa información a través de impulsos eléctricos. Y es una actividad cerebral, nuestra actividad cerebral y nuestras experiencias diarias son inseparables. Esto es la clave. Mi experiencia diaria, si yo soy consciente de que mi cerebro vibra de una determinada manera cuando yo pienso en positivo y cuando yo pienso en negativo, y me doy cuenta de que esa velocidad y esa frecuencia de esa electricidad que recorre todo mi cuerpo a través de las neuronas, si yo me doy cuenta de eso, tengo una constatación. Yo constato que mi cuerpo cambia de estado si yo soy consciente de que estoy a un ritmo o a otro. ¿Cómo lo hago? Ahora lo vais a entender. A través de las ondas, lo voy a pasar para que lo veáis aquí mejor, hay distintos tipos de ondas. Aquí veis el movimiento que hace cada onda y también cada onda a dónde nos lleva. Entonces, las ondas gamma, que tienen una actividad cerebral muy alta, es una información simultánea que se da en varias áreas del sistema nervioso central. Es una información simultánea, o sea, cada área del cerebro lleva una información. La digestión, la respiración, esto, lo otro, ¿no? Y todo eso, simultáneamente, las ondas gamma son las que lo gestionan. Son procesos cognitivos superiores también los que gestionan, y en esto se está investigando ahora, ¿no? Estados elevados de espiritualidad, como el amor, como la compasión, entrada a la mente universal o secuestro. O sea, es una onda cerebral que se descubrió estudiando a través del encefalograma a unos monjes tibetanos que alcanzaban ese nivel de vibración, las ondas de su cerebro. Esa electricidad alcanzaba esos niveles de vibración, ¿no? Esos hercios. Y se descubrió que en ese estado se desplegaba en el cerebro otras cualidades, como la paz, como el sosiego. La mente dejaba de estar en estado de supervivencia, de lucha o de huida. Entonces es interesante saber que si utilizamos esa frecuencia o utilizamos música que trabaja con esa frecuencia, nos está facilitando el colocarnos en un lugar diferente de funcionamiento, nos va a dar una calma mayor, nos va a dar una serenidad mayor. Las ondas beta, que son las básicas,
es las que utilizamos ahora para hablar y entendernos, ¿no? Con este tipo de frecuencia de vibración en nuestro cerebro, con esta información a este nivel de vibración, pues hacemos lo que hacemos todos los días. Coger el coche, conducir, hablar, caminar y estar aquí en lo que estamos viendo. Las ondas alfa te permiten acceder a un estado más de relajación. Ahí es donde se hace la meditación que ya conocéis muchos de vosotros, o el yoga, que coloca en ese estado, ¿no? Pensamiento intuitivo, visualización, recuperación de energía perdida. Ahí todo lo que desgastamos con el centrifugado mental lo podemos recargar cuando hacemos una práctica y permitimos que nuestro cerebro vibre a una determinada frecuencia. Fíjate que no tengo que estar diciendo todo el rato, estoy tranquila, estoy tranquila, estoy tranquila, no. Me puedo poner una música o yo puedo, a mi manera, colocarme en ese estado. Y esto es muy interesante, sin utilizar nada, solamente el mismo mecanismo de mi mente, lo voy a aprovechar para ponerlo a mi favor. En vez de que los archivos antiguos me estén dando por saco, en sabiendo cómo funciona, voy a utilizar el mismo recorrido, pero a mi favor. De eso va el taller experiencial. Entonces, teta, ondas teta. Pues es un estado más profundo de somnolencia, es un como, estoy aquí pero no estoy del todo, ¿no? Que muchas veces nos pasa cuando nos medio despertamos de la siesta, son las primeras etapas del sueño. Ahí es donde conectamos con los niveles de sanación, donde utilizamos la clarividencia, la clariaudiencia, la mediunidad, porque estamos en un estado más del reino de la mente del subconsciente, y el subconsciente va más lento y va a una vibración más lenta. Y podemos acceder ahí, a esa información que nos da, podemos acceder ahí, ya a partir de las ondas alfa, podemos acceder ahí. Y las ondas delta, es un sueño profundo, y ahí es donde se produce una regeneración y donde hay estudios también de regeneración del organismo utilizando este tipo de ondas. Hay mucha música, ahora la música binaural que se oye indistintamente, no oyes el mismo sonido por el auricular derecho que por el izquierdo. También suele ser una música que tengo un estudio acerca de estas ondas cerebrales y cómo nos repercuten. Ahí está. Vale. Y ahora ya llegamos a la parte que nos interesa, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo encajan todas las piezas? Ya os he soltado todas las patas del puzzle, casi todas, y ahora ha parecido, y al final esto ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es posible esto? Pues empieza con esta frase, el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. O sea que si yo modifico mi actitud mental a través del inconsciente, si yo lo modifico ayudándome del conocimiento que tengo del inconsciente, y os he puesto unas características sencillas de cómo funciona esa parte inconsciente, ¿vale? La que tiene información a la que yo no accedo. ¿Cómo me hago yo con ella? ¿Cómo la agarro? ¿No? Bueno, tengo que saber que el inconsciente nos va a ayudar a salir de esa zona de adicción al sufrimiento y al tremendismo, y al pensamiento recurrente, a las creencias, ¿no? Características del inconsciente, el tiempo no existe. Cuando estamos en ondas beta, estamos aquí, el tiempo existe. Oye, que son tal hora, me tengo que ir. Cuando estamos en otra frecuencia vibracional, el tiempo deja de existir. Cuando estamos en ondas teta, o en alfa o delta, que acabamos de ver, estamos en un estado más sereno, con más de, oye, que me voy, que estoy, que no estoy. Cuando estamos en ese estado de relajación, es más fácil entrar al inconsciente. Y ahí el tiempo no existe. Se pierde el concepto del tiempo, todo sucede en el presente, porque ahí no distingue la realidad de la imaginación. Esto es muy bueno. O sea que si yo utilizo mi imaginación, puedo cambiar mi realidad. O sea, que si en vez de escuchar todos los archivos negativos de mi mente, yo me pongo a imaginar una situación que me toca a las narices, a imaginármela a través del sentir de otro modo, voy a modificar mi mente y mi pensamiento. Y voy a crear un hábito. Porque si lo hago accediendo a través del inconsciente, oye, para el inconsciente solo existe el presente. No me va a estar dando por saco con nada del pasado ni del futuro. Voy a estar aquí y ahora. Y desde ahí voy a poder cambiar mi hábito. Interesante. El otro no existe.
en los demás nos vemos a nosotros mismos, forma parte de lo mismo. En ese ejemplo con Javier otra vez ha tocado. Cuando ya quitamos todo el barullo de la mente centrifugada, lo que dejamos de pensar, lo que pensaban los otros, por eso lo pensamos nosotros, y nos ponemos a sentir, llegamos a este lugar. Javier es yo soy Javier. Conectas, eso que llamamos, hemos conectado. Campo morfogenético. Muy interesante, conectamos. Esto que yo te decía al principio que era como raro, ¿no? ¿Cómo puede ser? Sí. Parece ser que hay un tipo en 1913 que murió en 2017, creo, o 2007. Rupert Sheldrake, que descubrió el concepto de campo morfogenético. O sea que las especies tenemos como una estructura, un patrón que nos permite comunicarnos e interactuar. Un patrón invisible. Una manera de poder saber que si yo aprendo una cosa la transmito a mi especie. Y si la aprendo, tengo un conocimiento que llega a mí, un conocimiento de puedo ser feliz o puedo estar en paz, tengo un conocimiento nuevo y me explican cómo ese conocimiento, me pongo a sentirlo, me pongo a practicarlo, genero un hábito, estoy modificando en ese campo informacional, en ese campo mórfico, a través de mi experiencia que ha cambiado, modifico para dar una oportunidad a que los demás de mi especie modifiquen. Y les caiga la fecha. Esto dicho de una manera sencilla sería todos los esfuerzos por cambiar las cosas de tantos seres humanos a lo largo de la historia en distintas áreas de la vida, ciencia, arte, grandes pensadores que han dejado sus semillas ahí, nos han modificado a través de esas frases que os he ido poniendo, nos han modificado. No los hemos conocido, nos han llegado sus frases. Pero es que desde que las dijeron hasta ahora que yo he nacido, esas frases se han puesto en práctica a través de muchas generaciones. Cuando a mí me llega y mi mente está con otra apertura y la absorbo desde otro lugar. Hay una sintonía. Este era el paréntesis, porque no me había olvidado que se... Y ahora sí ya sé que es raro, no me mires así, ya lo sé. Pero bueno, hay más tiempo para explicarlo más a mi mujer. La realidad no existe, la realidad es una ilusión en el inconsciente, que cada cual interpreta de acuerdo con sus patrones mentales. Esto está claro. Si vivimos aquí, decimos, no, es muy real, ¿eh? Es muy real que esta tiene muy mala intención porque mira lo que me ha hecho. Me lo hizo ayer, antes de ayer, me lo va a volver a hacer. Eso es real. ¿Cómo que no es real? Si me lo ha hecho. Vale, tenemos que entrar en otro concepto. No es real. Cuando tú ves eso que está haciendo, vuelvo a insistir, lo ves con el filtro de tu mente. Tu mente no ve realmente lo que está haciendo. Está interpretando lo que está haciendo, porque lo que está haciendo a lo mejor es que coge esto en el trabajo y hace así y lo cambia a otro sitio, lo pone aquí. Y tú dices, uy, mira lo que ha hecho. Claro, lo ha cambiado de sitio, no se fía de mí. Eso ya es tu rollo, es tu paranoia. Son los archivos de tu mente. Es tu paranoia con cuál es la intención. No supongas cuál es la intención que ha tenido de hacerlo, cuál es su sentimiento. Pasamos la vida suponiendo lo que el otro ha sentido y ha pensado cuando ha hecho las cosas. ¡Qué barbaridad! Es un poco bárbaro. Y nos enzarzamos ahí. Porque claro, como venimos de esos mensajes de si te cambian las cosas, malo, confíes. La creencia, por ejemplo, no confíes en quien te cambia las cosas de orden, ¿eh? Por ejemplo, me la acabo de inventar. Pues claro, cada vez que vaya a cambiar de las cosas, qué mezquino. Salta y como la liebre, ¿no? Entonces, la realidad, yo sé que es complicado, ¿no? Ahora fuera de chiste. La realidad existe. Existe porque la creamos. La cuestión está en poder verla sin tanta capa de sufrimiento, sin tanto deseo de cambiar al otro, sin tanta intención de querer ser lo que no soy, sin tanto deseo absurdo de soñar con cosas que son ilusorias, que no tienen sentido común. La ilusión es una cosa, la intuición es una cosa, la imaginación, pero el hacer castillitos en el aire o cuento de la lechera es otra cosa muy distinta. Eso es una ficción y la mente se experta en ficcionar, hacer hipótesis sobre lo que va a pasar y hacer hipótesis y traducir sesgadamente lo que ha pasado. A ver, tenemos una reunión
de alumnos del colegio y quedamos todos, ¿no? Que esto ha estado muy de moda hace unos años, ¿no? Entonces llegamos todos ahí y nos ponemos a hablar. Ah, tío, ¿no te acuerdas cuando Periquito se cayó de la silla? Tal, qué risa, cómo nos reímos en clase, porque el profe, fíjate lo que le pasó, que le fue a preguntar, el otro se cayó y encima se me dio encima. Ja, 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 ja. Uno recuerda eso, el otro solo recuerda que el profe se tuvo que ir y que no le hizo ni caso a Periquito. El otro se acuerda de que Periquito se puso a llorar. El otro dice, no, Periquito no lloró ni de coña. Entonces se sentó y soltó la respuesta. Aquí cada uno tiene una parte sesgada del suceso. Esa es la mente. Si queremos seguir escuchando solo a esa parte de nuestra mente, no podemos acceder realmente a un cambio de vida. No puedo cambiar mi vida si yo actúo continuamente igual. No puedo cambiar mi vida si no soy consciente de lo que estoy pensando y de cómo mi esta se adueña de mí. Si tengo que estar observando relajadamente y reflexionando y cuestionándome, esto que acabo de pensar, ¿tiene sentido? ¿Es mío? ¿Es mío realmente? Yo he tenido esta experiencia y por eso he llegado a esta conclusión. ¿Quién me la ha transmitido? ¿Tengo yo la certeza de que esto es así? ¿O es una creencia limitante? ¿Esto me facilita esta creencia? ¿Sí o no? Autoobservación, reflexión sobre ello y luego cambiarlo, ponerse a accionar. Y es inocente porque no tiene capacidad de juzgar. La mente juzga. No es que sea mala la mente, sino que la mente tiene un comportamiento que nos es útil, porque es cuadriculado, es cerrado, interesante. Pero si yo quiero cambiar mi vida y dependo del parloteo constante que hay en mi mente, porque es como no tener a ningún secretario organizando los papeles, es como tener a una secretaria loca que le da una histeria y no para de sacarme información de las cosas. Yo llego a un sitio, tengo una impresión y como esta va por su cuenta, la secretaria dice, a ver, esta acaba de llegar a una reunión, a ver, hay personas negras, voy a sacar aquí el archivo de las personas negras, no te fíes, pum, y me lo lanza. Y ya estoy lidia, soy una persona negra allí, ¿vale? Así estamos funcionando todo el rato, porque tenemos una secretaria loca. Hay que conectar con ella y decirle, secre, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a conectarme con lo que necesito, que siempre es lo que quiero, aunque no nos lo parezca. Con lo que necesito. Cuando lo tenga claro, tú me dices a ver cómo lo podemos llevar a cabo. Para eso la mente. Fantástico. Pero si tú le preguntas a tu mente, ¿qué decido? ¿Me compro un coche o no me lo compro? ¿Me compro un piso? ¿Me dejo a mi novio o no le dejo? ¿Te puedes tirar así eternamente o no? Porque no te va a dar, igual que te dice, y lo hemos visto con las creencias, los pros te dicen los contras. Y te tiene así, como en un partido de tenis, pim pam, y al final no mueves, no accionas. El inconsciente es una de las claves para poder cambiar el hábito, porque tiene esa característica, no va a juzgar. Aprende a contactar con tu silencio interior y entérate de que todo el mundo tiene un motivo. No hay errores ni coincidencias. Todos los acontecimientos son bendiciones para que aprendamos. Esta es una parte importante del taller experiencial, una parte fundamental, y esto es un nivel de comprensión. Y se accede a él cuando has sido consciente de todos los archivos que se van descargando ahí, has puesto un poco de orden en la cabeza, has conectado con tus emociones, has encontrado cómo equilibrarlas sin tomártelo tan a la tremenda y empiezas a escuchar tu sentir. Empiezas a escuchar qué quiero yo verdaderamente. Y luego le digo a mi secre de la cabeza, oye, ya lo tengo claro, ¿cómo lo hacemos? Ese es el orden para llegar aquí. Y esto se llama compasión, que es una energía muy potente que vibra a una frecuencia de ondas gamma. Delta y gamma. Bueno, entonces, ¿qué aporto yo en reflejo mental? ¿Qué es reflejo mental? Reflejo mental se basa en todo esto y en más cosas, ¿no? Y es un taller en el que lo que hacemos es tener experiencias a través de unas prácticas, de unos juegos, de un sentir, de un escuchar, de un autoobservarnos, de un autorreflexionar,
se hacen prácticas individuales, colectivas y en el grupo, que no atentan contra la privacidad de las personas. Nadie va a ponerse a contar sus miserias para que me entendáis, ni tiene que hacer público nada que no quiera. Se trata de prácticas que te llevan a una escucha contigo, ¿no? Y lo que aprendemos es a observar ese patrón mental y ese patrón emocional que tenemos, a reflexionar sobre las creencias para que tenemos también madurando la percepción de la realidad, ese percibir la realidad. ¿Cómo la percibo? La percibo a través de estas creencias que no me están permitiendo abrirme, confiar, sentir que la vida no es una lucha, sentir que la vida puede ser otra cosa, ¿no? Comprender tu relación contigo mismo y con tu entorno. Y eso tiene que ver con lo primero que os he dicho, el ser humano le cuesta mucho cambiar porque tiene una tendencia enorme a considerar que no es válido o que no es amado. Y sabiendo esto, podremos gestionar nuestros sentimientos y emociones de una manera mucho más acertada. Si yo empiezo a entender que no tengo que gustarle a todos, ni me tienen que valorar en todos los sitios, y yo empiezo a entender que no se trata de ficcionar como si esto fuera Hollywood, de que todos los sueños son posibles, si empiezo a ponerle un poco de sentido común, me voy a dar cuenta de que yo soy necesaria para quien soy necesaria en un momento dado. Y soy innecesaria para otra cosa, u otra actividad, u otras personas, u otros trabajos. Pero ser innecesario no es ser menos o no ser nada o ser invalidado. Ser innecesario es que no soy operativo en esta reunión, me voy. No soy operativo en esta situación, me voy. Tener sentido común. ¿Para qué estoy en una situación que no me apetece estar, que no me aporta nada y donde se me está maltratando, o yo me obligo a maltratarme para aguantarme en esta situación? ¿Entendéis por dónde voy? Balancear los pensamientos es equilibrarlos, ¿no? No pasar de un polo positivo a un polo negativo continuamente. Lo que hablábamos de las creencias y las contracreencias, porque puede ser infinito. No, es encontrar el equilibrio, decidir yo, y encontrar el equilibrio en la práctica, ¿no? Y constatar día a día, oye, mira, hoy he tenido un encuentro con mi suegra que no la soporto y me he dado cuenta de que soy capaz de tomarme esa situación de otra manera. Ni me pongo a la defensiva y le suelto pullas, ni me quedo ahí callada como de, ay, pobrecita mía, que aguantando las horas, a ver si se vaya. Porque es que así no accionamos, es pasivo igualmente. Porque aunque yo me dispare y le diga 4 frescas, estoy igualmente en el no paso, estoy igualmente en la inacción. Porque no hay un desarrollo, no hay una acción realmente, solo hay un vomitar. O me trago o vomito. Y así nos pasamos, o trago o vomito, o trago o vomito. Se trata de balancear esos pensamientos y esos sentimientos. Entender mejor el sentido de los acontecimientos de tu vida. No buscar tanto el por qué me pasa esto y empezar a focalizarnos en el para qué me pasa esto. Para aprender tal cosa, para entender tal suceso. Para comprender mejor a esta persona, para comprenderme a mí. Para darme cuenta de qué es lo que quiero realmente. Me pasa esto. Para darme cuenta de que estoy haciendo algo un poco surrealista, comportándome de este modo. El para qué me lleva a la acción y al cambio. El por qué me lleva al efecto centrifugado de la mente. Donde venga a dar vuelta, venga a dar vuelta. ¿Por qué? Porque será. Puede saber, es que podemos hacer una bonoloto y a ver, pueden salir miles de respuestas, ¿no? Proyectar objetivos sanos y conscientes. Objetivos desde lo que yo necesito. Detectar tu impulso interno, intuición. Para mí, una clave importantísima. La más importante. Si yo utilizo el inconsciente que me da esa posibilidad de acceder a la información que no me está haciendo bien, lo voy a hacer a través de la intuición. Bendita intuición que ha sido tan maltratada y que por fin vamos a poder entender para qué sirve, ¿no? Porque sirve para cosas concretas, no solo abstractas, muy concretas. Y ahí hay un campo de investigación personal muy grande a través de la energía y de la observación que he visto que funciona muy bien, porque te ayuda a conectar mejor con cuál es esa necesidad, que siempre es algo esencial. En el ejemplo de sacarme el carnet de conducir y tener un coche.
A ver, ¿por qué me saco carnet? Cuando te toca ayudar a mi madre a que vaya a hacer tal cosa. Vale, sí, y te puede venir bien para el trabajo, muchas cosas, pero en el fondo, ¿cuál es la necesidad? Sentir que puedo, que yo puedo tomar las riendas de mi vida. Eso es, ¿no?, la auténtica necesidad. Y está bonito que seamos conscientes de que eso está de sustrato por debajo en todo cuanto deseamos y queremos. Y está bonito y es necesario verlo, porque nos quita muchas tonterías de la cabeza, muchos cuentos de la lechera. Aceptar tu particularidad en sintonía con tus destrezas y sabiduría. Importante para mí empezar a ser conscientes de que tenemos habilidades que no hace falta compararlas, son las mías, las propias, necesito expresarlas, y eso es un conocimiento y por lo tanto es una sabiduría. Y eso la expreso y comparto con ello, y ayudo con ello no solo a mí, porque me expreso y me muestro, ¿no?, y me siento pleno o plena, sino porque si yo doy lo mejor de mí, estoy provocando por sintonía campo mórfico que el otro saque lo mejor de sí mismo. Y si el otro saca lo mejor de sí mismo, automáticamente nos sentimos bien. Automáticamente. Sin hacer ninguna cosa más. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos como os he dicho. Ahí. A ver, que me la he saltado. Dinámicas de exploración a través de juegos, a través del sentir la energía. Dinámicas que yo he creado, que son propias, de creación propia, de prácticas en la acción en clase para trabajar en grupos o individuales. Prácticas individuales, lo pongo entre seminarios, se envía por correo electrónico la parte teórica, así que fíjate qué alegría, que no va a ser este muy depositado. Y así como las meditaciones y cuadrantes para rellenar. Y ahora os explico. Aquí le llamo meditaciones y cuadrantes. Veréis, a través de esas ondas cerebrales, a través de esa investigación con la música, que nos conduce a un estado determinado de actitud, de serenidad, a través de esa investigación y en colaboración con un compañero que él es músico y que crea música, y otro compañero que me ha hecho unos arreglos, yo he generado un trabajo narrativo, porque son historias como las historias que nos contaban los niños o como las que nos cuentan les contamos a los niños, los cuentos, historias, narraciones, que conectan con distintas partes del cerebro y su funcionalidad. ¿Cómo hago esto? A través de mi conocimiento de la energía, a través de ese campo mórfico y otras cosas más. Programo sobre esa música de este compañero que ya está en una frecuencia que facilita determinados cambios. Yo utilizo esa narrativa para conducirte a una parte de tu cerebro donde puedas tener una relación con tus emociones, con tus sentimientos no resueltos, con cómo se confecciona tu pensamiento, con cómo puedes cambiar tu pensamiento y utilizar unos recursos imaginativos que tienen que ver con los tótem, el famoso tótem, no sé si habéis oído, en las religiones indígenas, el tótem, el animal de poder, es realmente en esencia una sabiduría, conocimiento que todos portamos y que de una manera simbólica se representa a través de un animal, ¿no? Porque nuestro lenguaje intuitivo tiene una manera de traducir el conocimiento que es a través de imágenes, a través de colores, de geometría, y ese es nuestro lenguaje intuitivo. Entonces el tótem es un conocimiento, el tótem lobo, el tótem águila, el tótem mariposa, ratón, es un conocimiento que yo porto en mi inconsciente, del cual no soy consciente. Es una llave nueva que me va a permitir encontrar el resorte para modificar mi hábito de maltrato. Entonces es una meditación propia, de cosecha propia, y que trabaja emociones, pensamientos, miedos, fobias y más cosas. Entonces, realmente el taller consiste en estas prácticas en clase, teoría para casa, hacemos un día, dejamos una semana pasar, donde yo te envío unos cuadrantes que llamo, pues, unos papeles para que tú rellenes y puedas tener esa autoobservación, esa autorreflexión con mi seguimiento,
y contrastar, y unas meditaciones para que tú las sintonices con ellas y te sirvan para que tú vayas cambiando cosas en ti y vayas descubriendo cómo se van cambiando. Y esta es la dinámica, ¿no? La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Esa es otra clave, ¿no? No me puedo aceptar de antemano por todo lo que hemos hablado antes, porque tengo un montón de información contradictoria. Frente positiva, frente negativa, con cuál me quedo, frente quien me lo ha dicho, que me lo dijo, dónde sucedió, de dónde me viene esto. Y ahí ando, loca de la pradera. Entonces no puedo alcanzar ese cambio. En cuanto yo entiendo que hay un conocimiento que me permite cambiar y ya he entendido cómo funciona mi cerebro un poquito, cómo se comunica mi cerebro, las neuronas, y a través de qué, esas corrientes eléctricas. Y yo comprendo que tengo un consciente, un inconsciente, y además tengo una meditación que me lleva hasta ahí, tengo una práctica cotidiana que me habla de ello, porque antes de que yo suelte la teoría, tú ya estás viviendo cómo funciona el mundo. Cuando se queja, cuando no está en el presente, cuando sesga la realidad, cuando saca conclusiones antes de tiempo, es como un filtro del móvil, como esos filtros protectores del móvil que se llenan de suciedad. Así vemos, realmente. No vemos lo que hay, vemos lo que interpretamos. Y una parte de lo que interpretamos es lo que alcanzamos a comprender. Entonces, ese es el comienzo para llegar realmente luego a cambiar. Y cambiar es tener responsabilidad. Y responsabilidad no es un peso. Responsabilidad es la alegría de saberme y sentirme que pienso, siento, digo y hago en consonancia, en coherencia. Que no me estoy peleando conmigo cuando estoy en una reunión que no quiero. Que no estoy luchando conmigo porque no sé cómo tratar con mi pareja porque es que me desquicia de los nervios o le quiero abandonar, pero es que no puedo. O, en fin, no quiero poner más ejemplos porque ya me habéis entendido por ahí. Vale. Y ya está. Y con esto, así en general, porque tampoco me quiero mucho entretener y prefiero que me preguntéis cosas, yo he puesto el programa para que veáis un poco en general. Lo veis, el proceso neuroquímico del cerebro, las creencias, en qué consta el archivo de la mente, son los contenidos del taller, la identidad y la esencia, muy interesante, saber discernir dónde está mi ego, la identidad que se ha construido socialmente, el personaje que yo me he construido y realmente la esencia. Yo soy lo que soy. No quién soy, lo que soy. Voy a volver a repetir. Identidad, quién soy, personaje. Ser lo que soy. Lo que soy cuando me dejo ver. Cuando me dejo ver. Con mis aciertos y mis desaciertos. Cuando tengo serenidad y tranquilidad para mostrarme tanto lo que se me da bien como lo que no se me da bien. Cuando comprendo que no puedo hacer que todo el mundo me quiera o le caiga bien y no hace falta. Porque tengo lo más importante, que yo me quiero y yo me acepto. Alineamiento de los cerebros es la clave. ¿Cómo hacemos que esos tres cerebros se alineen en uno para trabajar en un objetivo? Porque hay que plantearse un objetivo. Lo que he dicho al principio de la charla, no hay muchas personas que sepan lo que necesitan. Pero y luego queda otra parte. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo me pongo el objetivo? Ahí, el trauma raíz, gestión emocional, miedos y fobias, autorreflexión, autoobservación y experimentación. Esa es la clave. El trauma raíz, algo así, ¿o qué es eso? Regulación del organismo es entender cómo yo soy consciente de cuántas luz recibo, de qué alimento tomo, cuántas ondas electromagnéticas me afectan, cómo me cuido en definitiva. Sin machacar, sino observar y ser consciente. Y decir, vale, yo tengo un objetivo de cuidarme más, pero ahora mismo no soy capaz. Bueno, porque te castigas a una baldosita adelante, pisas un poquito, está más cerca de tu objetivo, ya vendrá. No te quedes aquí diciendo, no puedo, no puedo, mejor no me muevo. No, mira, es más interesante que te muevas un poquito a que no te muevas nada, porque en el moverte un poquito te estás incentivando, estás confiando en ti, te estás colocando en el actuar, en el hacer, en el poder cambiar. La compuerta de la mente y códigos de programación. Yo llamo territorios a conceptos. La gasolina mental es un concepto de qué me ayuda a nutrirme, qué utilizo yo para incentivarme. En esencia es la alegría.
el potencial, destrezas y talentos. En fin, no quiero olvidar, hay más cosas que ponen aquí, pero me parece que no es tampoco lo interesante. Lo puse como para hacerlo así de pasada. Y por último, cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, esto ya es una elección. Muchas veces sabemos que tenemos que hacer algo y decidimos no hacerlo, pero ya hemos decidido no hacerlo. Y por lo tanto tiene unas consecuencias. Hagamos que las consecuencias nos gusten, no nos disgusten. Lidia, entonces el seminario que es, por lo que estoy viendo, 4 sábados, ¿no? No sé quién me habla. Ay, perdón, como estáis con el puesto, sí, son 4 sábados. Es un día intensivo, de 10 a 2, de 3:30 a 7:30. Son 4 intensivos de prácticas y luego entre semana os voy enviando la teoría, parcelitas pequeñas de teoría que tienen consonancia con lo que se ha practicado y que explican los fundamentos teóricos en los que me baso con esa práctica que he creado y el cometido de esa práctica. Y luego un seguimiento personal, si alguien tiene una duda, si alguien quiere contactar conmigo, si alguien necesita que le sigan ese proceso. Y en principio el primer seminario está planteado para octubre, sábado 2 de octubre. Haremos en octubre, en noviembre, en diciembre y en enero. Y es, bueno, los que queráis, aquí los que estáis online no lo veis, os ponéis en contacto conmigo y os lo paso por WhatsApp o por correo para que veáis las fechas. Y no sé si se me escapa algo. Seguro que sí. Seguro que luego pienso, cuenta un montón de cosas que me las podía haber ahorrado y hay otras cosas que podría haber dicho mucho más interesantes y no las he dicho. Pues sí, seguro. Porque la mente como no para, te da por culo, pues seguro que sí. Otra pregunta, Lidia, y de los 2 seminarios que has hecho, ¿dónde te parece a ti más que este seminario te ayuda a dar pasos? ¿En miedos, fobias, en estrés? ¿Qué tipo de personas crees que se benefician más de este tipo de seminario? Mira, las personas que realmente están necesitando, están buscando honestamente una herramienta, que se lo pasen bien con ella, que no sufran, que para mí es importante, que sea divertida. Y bueno, aquí está Bea, dime si no es divertida o dilo públicamente, yo creo que es bastante divertida, pero al mismo tiempo también es muy introspectiva y muy reflexiva, tiene un poco de todo, ¿no? Pero es alguien que esté buscando un camino de aprendizaje que no sea una tortura, que no sea muy complicado y pueda entender cosas, ampliar su mente y resolver algunas cosillas o encontrar las pistas para resolver cosillas, este es el camino, ¿no? ¿Qué perfil de persona esta, la que busca, la que quiere realmente hacer un cambio y no sabe cómo? La que lo cuestiona también me encanta, la que cuestiona todo, bienvenido. Pues se le va a desmoronar rápidamente, ya os lo digo. O sea que, genial, bienvenido. O sea, el escéptico, bienvenido. El creyente, bienvenido. No va de eso, con lo cual no importa. Se trata de poder acceder a una manera de entenderme mejor y conectarme conmigo y que me dé, como digo yo, ahí me ha caído la ficha. No debes explicar, vale, no hace falta, me ha caído la ficha, perfecto. ¿Qué más, en qué áreas se consiguen más avances? De alguna manera me has preguntado eso. Pues la verdad es que si hagas una reflexión de los 2 grupos que hasta ahora he compartido esto, yo creo que el mayor avance es la alegría de saber que hay una posibilidad. Entender que a lo mejor no puedes del todo cambiar el hábito tanto como quisieras en el transcurso del taller, porque la vida corre y uno está muy anclado a los hábitos, pero darte cuenta de que ha habido cosas que han cambiado y sentirlo en tu interior y decir, hostia, aquí hay algo que ha cambiado, en mayor o menor medida, para cada persona es de una manera, ¿no? Pero sí que hay un denominador común, para todos sin excepción algo ha cambiado. La medida o el alcance ya depende del momento evolutivo de cada persona, depende también de la necesidad que tengamos de resolver o no resolver
el poder gestionar nuestros pensamientos, que no nos martiricen. Y no todo el mundo en el mismo momento, pero sí que te puedo garantizar que el material que yo dejo es un material que tú puedes volver a retomar en otro momento y es entendible y es sensible y es práctico. Si algo me preocupaba con esta propuesta es que no fuera práctica. Y a pesar de que he hecho una exposición un poco teórica, que para la siguiente me parece mejor, porque todos aprendemos, a pesar de eso el taller no tiene nada que ver, es muy práctico. Esto es una parcela que a mí no me interesa volcar en el taller porque no quiero hablar con la mente y su funcionamiento, que ahora tengo que estudiar, tenemos que estudiar cosas. A mí me interesa que descubráis cómo desbancarla en el buen sentido, comprendiendo que tiene un propósito la mente, que no es algo negativo, ¿no? Pero que a veces si se adueña demasiado de tu vida es muy torturante y no te permite avanzar, ni sentirte serena, ni o sereno o capaz. Pues eso te puedo contestar. Dime. Una pregunta. Hay cosas del pasado que muchas veces están enquistadas de alguna manera. Esto te ayuda realmente a que, porque sí que es verdad que aunque están enquistadas, están tan enquistadas que las tienes día a día. O sea, Sí. Pero, y además, sobre todo cuando hay una persona que ha producido ese daño que te ha enquistado y te produce tal vivencia el día a día cada vez que tienes a esa persona, todo esto te ayuda a poder gestionar, porque no es una cosa de ayer, no de hace muchos años, que es algo que está con raíces, está enraizado de alguna manera. Vas a poder comprender de dónde viene eso, el alcance que tiene en ti y pautas concretas para desmontarlo. Que tú consigas, por decirlo de alguna manera, desmontarlo al 100%, lo desconozco. Lo desconozco. Pero lo que vas a aprender sí va a ser una aportación suficientemente valiosa como para allanar el camino. Y va a depender de cómo tú lo incorpores y lo hagas en el hábito, pero que tú te hagas responsable en el sentido que explicaba antes de decir, esto no es un peso, no es un lastre. Yo me voy a hacer responsable, pero no desde el lastre, me voy a hacer responsable de que quiero encontrar la coherencia en mí, con este suceso, ¿no? Encontrar el para qué me pasó esto. No es por qué, el para qué. Y desde ahí, con determinadas herramientas, se va a ir horadando ese pedrusco, por llamarlo de alguna manera, que está imposibilitándote ver en el día a día todas las demás cosas, porque es como un resorte que salta cuando menos te lo esperas y no lo puedes gestionar. Se trata de que seas más consciente de todo lo que está afectando a nivel inconsciente o en el subconsciente sobre este aspecto. Yo no te puedo garantizar, porque no depende de mí. Ni siquiera sé exactamente con exactitud de qué depende. Yo sospecho, desde mi experiencia, que depende de que sea este el momento. Sé que es una frase dicha, pero que este sea el momento para ti. Porque normalmente juzgamos esos pedrolos de nuestra vida, los juzgamos negativamente. Y esos pedrolos son facilitadores de muchas cosas. Hay una palabra clave y es la rendición. Cuando uno se rinde, y a ese estado se te puede conducir. A eso sí me comprometo. Yo te puedo conducir a las puertas de la rendición para que comprendas lo que es la rendición a efectos prácticos y de forma sencilla, la rendición de dejar de luchar interiormente sin darte cuenta contra este asunto. En cuanto tú dejes de luchar, se abren las puertas de otra manera y tú puedes comprender mejor el para qué ese suceso. Cuando tú lo comprendas, ese para, eso ya no va a tener tanta repercusión. Al margen de ese descubrimiento experiencial e intuitivo, hay unas herramientas que tienen que ver con unas pautas, unos hábitos
que tienes que ir incorporando, que a medida que tú seas más constante en ello, más frutos obtendrás en el transcurso de estos 4 meses. Yo siempre digo, yo no quiero mucha gente en el taller, yo quiero gente comprometida. ¿Con qué? Conmigo no, con ellos mismos. Porque si estáis comprometidos con vosotros, ya lo vais a estar conmigo. Y conmigo es que yo no espero nada de nadie. Los que están comprometidos conmigo. No sé, estar comprometido con uno mismo. Yo quiero gente comprometida. Quiero gente con el compromiso de Lidia. Yo quiero, y chica, no sé, puede que sí, puede que no. Yo me veo muy dura, yo me veo de esta manera, yo me veo de este modo. Genial, me encanta. Porque todos somos humanos y estamos en un momento determinado. Yo no quiero supermanes en el taller, yo no quiero gente inteligentísima necesariamente, tampoco quiero gente ignorante y confusa. Quiero simplemente seres humanos que quieran cambiar. Eso es lo que yo necesito. Utilizando el necesitar. Eso lo necesito para dar lo mejor de mí. Porque si yo doy lo mejor de mí, vosotros me vais a dar lo mejor de vosotros, porque eso es una dinámica y es una ley cuántica que funciona siempre. Si yo de lo mejor recibo lo mejor, y si tú me das lo mejor, es que has conseguido resolver muchas cosas. Todas, no lo sé. Y te digo otra cosa, no por más cantidad es mejor la calidad. O sea, que nos empeñamos en como quitarnos todo, hay que quitárselo todo, hay que quitárselo todo. No, hay que quitarse lo prioritario, lo que más me molesta, y utilizar este recurso que he aprendido para que la siguiente vez que me vuelva a ver necesitada tenga una base donde volverme a agarrar. El otro día me llamó una chica del primer taller de reflejo mental. Pues desde que lo hice, hace ya 1 año y medio o por ahí, bueno, como me lo dice Rosa, si me equivoco. Total, desde que lo hice, esta chica ha hecho un trabajo, esta chica en concreto, ha hecho todas, pero esta en concreto es un trabajo muy profundo, pero mucho, pero mucho. Su necesidad era grande y se ha puesto ahí, lo ha probado y le ha funcionado y ha encontrado respuestas a cosas, se ha dado cuenta de cosas y pasaba tanto tiempo y me manda un audio por WhatsApp y me dice, he vuelto a hacer la meditación de una en concreto que trabaja los sentimientos, porque yo diferencio emociones y sentimientos porque no están en el mismo lugar del cerebro ni la combinación sináptica ni psíquica es la misma. Entonces, en una meditación para un aspecto que son los sentimientos, que es mi relación profunda conmigo, y otro aspecto para las emociones, que es como yo me tomo lo que tú me dices. ¿Vale? Por sintetizar. Entonces me dice, Jolín, volví a conectarme con la meditación de la sala de sentimientos. Y me ha caído una ficha. Lo he visto, ya lo he entendido. Digo, qué bien. Ha pasado 1 año y medio. Y ha vuelto ahí. Tenía otro asunto en su vida y ha vuelto a esa herramienta. Sería genial que quedara integrado, lo más integrado posible. Es mi labor, es mi cometido y sigo en ello aprendiendo. Con el segundo grupo lo he hecho mejor en este sentido, yo creo que con el primero. Y en el tercero, pues probablemente por hábito, por experiencia y por lanzarme al vacío, y con alegría y con pasión, indudablemente lo conseguiré un poquito mejor. En cuanto a conseguir que se genere más el hábito en las personas. Pero hay un punto en el que todos tenemos libre albedrío y yo no soy el profesor y vosotros los alumnos. Yo no estoy en plan de, como no me hagas el ejercicio, te doy con la regla. No es mi actitud ni lo va a ser. Somos adultos todos, cada uno va a llegar hasta donde llegue. Yo no tengo ningún interés en criticar ni en juzgar a nadie, porque no va de eso el palo este. Entonces, lo imperfecto es perfecto y maravilloso. De hecho, yo quería comentar que, bueno, yo que vivo muy cerca, y entonces me enteré de la charla y dije, pues voy a ir porque aunque ya me sé la charla... ¿Puedes venir un momento aquí, por fin, para que el sonido te llegue y puedan escucharte la opinión? Quítatela. Hola. Hola. Bueno, Y ahora otra vez. hola. Se va quitando un poco la cojones. Sí. Bueno, a ver, yo soy Beatriz, yo hice el curso, pero el segundo, no el primero. El segundo grupo. El segundo grupo. Y bueno, pues yo quería un cambio en mí y ya lo llevaba trabajando años sola con lo que...
¿no? De familiar y tal. Y te puedo decir personalmente que estoy en ello, pero este curso lo que me ha aportado principalmente es las herramientas para yo saber ahora limpiar lo que no quiero y lo que sí quiero. Entonces, eso para mí ha sido muy importante porque yo trabajaba hace años ya en mi limpieza y mi cambio personal y claro, yo siempre veía que faltaba algo más, ¿no? Que faltaba, que no llegaba como a desarrollarlo y era porque tampoco dejaba mi intuición, pero era como que la dejaba, ¿no? Y justamente no le hacía caso. Y en este curso pues me di cuenta y bueno, con las dinámicas que hacíamos y tal en grupo, y luego personales me di cuenta de que qué importante es, porque nos dice la verdad y es que nunca falla. Y entonces, claro, ahora la he ido dejando, o sea, he ido dejando la mente racional, he ido haciendo caso más a la intuición y a lo que las dinámicas que hacemos, a los ejercicios que nos ponemos y nos da ayudadores y eso, y yo estoy notando cambio. Sí que es verdad que no soy como esa chica del primer curso súper aplicada, ella lo sabe, yo soy la peor. Soy la menos aplicada. Me va a decir ahora, soy la menos aplicada del segundo curso. Y bueno, yo la dije, mira, Lidia, yo de todo corazón tengo a cambiar, pero es que hay ejercicios que no los he podido hacer. Y como yo decía, Yo sola. y no que, se puede hacer yo le decía, ¿qué bloqueo tengo? sola. ¿Qué bloqueo tengo? Que vengo a trabajar eso y no lo puedo hacer. Y es que me pongo y hay una parte que no puedo rellenar. Y dije, no es mi momento. Y ella me ayudó a entender que no era mi momento. Y bueno, pues a lo mejor llega dentro de un año como ella, un año y medio. Pero bueno, yo es que tengo los apuntes y yo voy haciendo cuando quiera. Me pasaba también, a la única que le pasaba, que en las meditaciones en un momento concreto me quedaba dormida. Y le decía, yo decía, vaya mierda, que soy yo la que me quedo dormida, todos los demás, que bien, que no sé qué, y yo, jolín, es que en este punto además, y ella me decía, pues porque tu mente necesita eso, o tu psique, eso necesita eso. Y claro, no lo entiendes, al principio te frustras y dices, ni una mierda, ¿no? Pero luego lo vas comprendiendo. Y eso es lo bonito, porque te vas comprendiendo. O sea, me fui comprendiendo, ¿no? Y para mí, pues ahora venía a preguntarte si había como a los de segundo grupo otro curso de nivel o no sé cómo. Nivelos. No sé, por apuntarme, por hacer otra cosa. Tú piénsatelo. Y bueno, dejo ideas. Vale, bien, bien. Tú Pues sí de que- momento tenemos una experiencia el fin de semana que ya me va a servir por la calle. Vaya la amargura porque junto a los dos grupos me lo llevo ahí a la casa rural, a la sierra y todo, y que tomarán un soponcio Pilato. Pero muy guay, ¿no? Pero vamos, que son todos a la vez. O sea, que vamos a ver. Y bueno, me lo pienso, habrá una segunda parte, pero me gustaría seguir practicando y aprendiendo de vosotros y de la gente que se apunte a saber cómo generar mayor facilidad para que se establezca el hábito y haya menos probabilidades de que alguien, por las circunstancias de su vida, lo deje aparcado aunque luego vuelva. Eso me gustaría, es un reto mío personal. Hombre, yo he conseguido, Son muy pocos los que lo han hecho, también lo digo. yo aunque lo haya dejado aparcado o que a ciertas cosas no me salieran, aunque estuvieran Hay cosas que se quedan. hay otras cosas que ya te Están dije, integradas. joder, la decía Lidia, es que mi trabajo, soy integradora social y trabajo en un cole de educación especial. Entonces todos los niños son puras energías. Ahí no vale, muchos no saben hablar ni escribir, ahí es todo transmitirte por energía. Entonces, ha venido PM muy bien.
aquí seguimos en el camino de la vida, aprendiendo, y que tengo muchas ganas de seguir aprendiendo de vosotros, de todos. Una preguntita. Una pregunta, Javier. Solo, en cuanto a los seminarios, ¿hay que hacerlos uno, el otro y el otro, o según surjan las cosas? Mira, hacer el primero, hacer el tercero, o a lo mejor uno. Pues no, mira, yo he decidido que necesito a gente que haga los 4. No me vale eso porque no son niveles, no son niveles como tales, sino es una profundización y una cohesión de todo lo trabajado. Entonces, como lo que no me interesa hacer talleres para forrarme, honestamente, sino quiero talleres con gente que necesite cambiar y que quiera cambiar y que se comprometa en el sentido bonito, de decir, claro, mi vida en un momento, 4 meses, es un día al mes, y me voy a proponer, sí o sí, yo salgo de este embrollo ya. Porque si no estamos en ese punto, no se produce el cambio, no hay tanta probabilidad. Entonces, si sentís que no es, no es. Pero si ya lo digo, y lo ha dicho Beatriz, ¿no? Realmente hay cosas, lo importante es tener las herramientas, que ahora no es el tiempo, no importa, yo no me voy a desaparecer, como le digo a mis alumnos, me podéis molestar dentro de 3 años, de 2, no me voy a desaparecer. Mi compromiso es con la consciencia, con lo cual no me vais a molestar, no hay problema, pero sí que tengo que reconocer que si no existe ese compromiso de continuidad, no hay avance. Entonces, si os frustráis vosotros, yo tampoco consigo, y si hay un elemento discordante, hay un compañero que no viene siempre y los demás sí, lo que se genera en el grupo, y te lo puedo decir Beatriz ahora, es que no tiene nada que ver. Es tan especial lo que se genera en ese grupo. Te da la oportunidad tanto de ver al otro desde otro lugar y conseguir conectar desde otro lugar, aparte de que luego pueda venir bien para efectos prácticos de la vida cotidiana. Yo he conocido a alguien que tal, pues sí, eso siempre. Pero al margen de eso, es una sensación de hermandad o de comodidad, al menos, de comodidad muy especial y de conexión muy especial, con de alegría tonta. Anda, mira, nos vamos a juntar. Y no sabes nada de la vida de esa persona. Esa es la realidad. A no ser que te hayas parado un momento para preguntarla, pero normalmente a esto no preguntan nada. Ya les educo yo para que no pregunten tonterías. Aquí lo que nos interesa es sentirnos, no otras cosas, otros zarandajos que preguntamos que nos entretienen muchísimo y no nos hacen conectar con la vida ni con el ser humano que tenemos enfrente. Así que es así. Pues nada, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alicia, alguna? ¿No? Vale. Pues nada, pues no sé cómo os tenéis el valor de quedaros sentados, porque es que pasa de que no queráis ir. Estáis peor que yo, porque os he soltado un tostón y os quedáis. Oye, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y muy divertido. Gracias a vosotros.